Imagina a escena: un profeta montado en una burra, un camino estrecho y una espada invisible. ¿Qué puede salir mal? Pero ¿quién es Balaam y por qué su historia es crucial en la Biblia? La respuesta podría sorprenderte y cambiar tu perspectiva para siempre. ¿Te has preguntado alguna vez cómo un animal puede ver lo que un hombre no puede? En los próximos minutos desentrañaremos el misterio detrás de esta increíble historia, llena de giros inesperados y lecciones profundas. ¿Listo para descubrir la verdad oculta en el relato de Balaam? Vamos a ello. Balaam es una figura intrigante en la historia bíblica, mencionada principalmente en el libro de Números. Se le describe como un profeta pagano o un adivino de renombre en la región de Moab y Madián. No está completamente claro si Balaam era un verdadero profeta de Dios o simplemente un adivino que tenía habilidades para comunicarse con el mundo espiritual. Lo que queda claro es que era conocido por su capacidad para bendecir o maldecir a las personas o naciones, y su reputación había llegado a oídos de Balac, el rey de Moab. A pesar de su origen pagano, Balaam parece tener algún conocimiento del Dios de Israel y muestra una disposición inicial a obedecer sus instrucciones. Esto crea una ambigüedad en su carácter, ya que aunque parece estar en contacto con Dios, también está dispuesto a aceptar recompensas materiales a cambio de sus servicios. Esta dualidad en su personalidad juega un papel crucial en la historia, ya que pone en tela de juicio sus verdaderas intenciones y su lealtad. La figura de Balaam es compleja y ha sido objeto de diversas interpretaciones a lo largo de los siglos. Algunos lo ven como un hombre que, a pesar de sus defectos, fue utilizado por Dios para cumplir su voluntad. Otros lo consideran un ejemplo de la corrupción que puede surgir cuando se mezclan los dones espirituales con la avaricia y el deseo de poder. En cualquier caso, la historia de Balaam ofrece lecciones valiosas sobre la obediencia, la tentación y las consecuencias de nuestras acciones. Antes de empezar con el contenido de hoy, quiero pedirles un pequeño favor. Si disfrutan de nuestros videos y desean seguir viendo más contenido emocionante, les invitamos a que den me gusta a este video y se suscriban a nuestro canal. Es la mejor manera de apoyarnos y mantenerse al tanto de todas las nuevas historias y videos que compartimos. No se olviden de activar la campanita de notificaciones para no perderse ni uno solo. Gracias por ser parte de nuestra comunidad y ahora disfruten del video. La historia de Balaam ocurre en un momento crucial para el pueblo de Israel. Después de haber salido de Egipto y deambulado por el desierto durante casi 40 años, los israelitas están a punto de entrar en la tierra prometida. Este periodo de transición está marcado por numerosos desafíos, tanto externos como internos. Externamente, las naciones vecinas ven con recelo y temor el avance de Israel, mientras que internamente el pueblo enfrenta pruebas de fe y obediencia. El contexto histórico es importante para entender por qué Balac, el rey de Moab, está tan preocupado por la presencia de los israelitas. La fama de las victorias de Israel sobre otros pueblos ha llegado a oídos de los moabitas, y Balac teme que su reino sea el próximo en caer. Este miedo lo lleva a buscar una solución desesperada: contratar a Balaam para que maldiga a Israel y de esta manera debilitar sus posibilidades de éxito en la conquista de la tierra. Además, el contexto histórico también nos muestra un Israel vulnerable que, a pesar de las victorias, sigue enfrentando pruebas de fe. La historia de Balaam se entrelaza con otros eventos significativos en la vida del pueblo de Israel, como la rebelión en Cades y las diversas pruebas en el desierto. Este entorno de incertidumbre y desafío añade una capa adicional de significado a la historia de Balaam, subrayando las pruebas y tribulaciones que el pueblo de Dios debe enfrentar en su camino hacia la tierra prometida. Balac, el rey de Moab, juega un papel central en la historia de Balaam. Su temor hacia el pueblo de Israel es palpable y comprensible, dado el contexto histórico.
Los israelitas, tras salir de Egipto y vagar por el desierto, han derrotado a varios reinos poderosos en su camino hacia la tierra prometida. Balac, al ver la magnitud del campamento israelita y escuchar sobre sus victorias, se llena de miedo y busca una manera de proteger su reino. Por esta razón, Balac decide recurrir a Balaam, un conocido adivino, para que maldiga a Israel. La intención de Balac es debilitar a los israelitas espiritualmente, esperando que una maldición les haga más fácil derrotarlos militarmente. Esta decisión de Balac refleja tanto su desesperación como su creencia en el poder de las maldiciones y bendiciones pronunciadas por figuras espirituales como Balaam. La figura de Balac también nos ofrece una visión de cómo las naciones vecinas percibían a Israel durante este período de su historia. Mientras que algunos reyes optaban por enfrentarse directamente a Israel en batalla, Balac busca una solución más indirecta y espiritual. Su estrategia de contratar a Balaam nos muestra la diversidad de tácticas empleadas por los enemigos de Israel y subraya la importancia de la intervención divina en la protección y guía del pueblo de Dios. El primer contacto entre Balac y Balaam se da a través de mensajeros enviados por el rey de Moab. Balac ofrece a Balaam una recompensa considerable a cambio de que maldiga a Israel. Esta oferta pone a Balaam en una encrucijada, ya que debe decidir entre aceptar la tentadora recompensa o seguir la voluntad de Dios. Aunque aún no está claro cómo percibe Balaam la voluntad divina en este punto. Balaam, consciente de la magnitud de la tarea que se le pide, decide consultar a Dios antes de tomar una decisión. Esta consulta inicial muestra que Balaam tiene algún nivel de respeto o temor hacia el Dios de Israel. Sin embargo, la tentación de la recompensa ofrecida por Balac sigue presente, y esta dualidad en la motivación de Balaam añade complejidad a su carácter. La oferta de Balac y la respuesta inicial de Balaam establecen el escenario para el desarrollo posterior de la historia. Balaam, al buscar la guía divina, recibe una respuesta clara de Dios. No debe ir con los mensajeros de Balac ni maldecir a Israel, porque el pueblo de Israel está bendecido. Esta primera prohibición divina pone en marcha una serie de eventos que mostrarán la lucha interna de Balaam entre obedecer a Dios y su deseo de obtener la recompensa ofrecida por Balac. Cuando Balaam recibe a los mensajeros de Balac, su primera acción es buscar la dirección de Dios. Esta consulta divina es crucial para entender el papel de Balaam en la narrativa. Dios responde claramente a Balaam, diciéndole que no debe ir con los mensajeros ni maldecir a Israel, ya que el pueblo está bendecido. Esta respuesta divina debería haber sido suficiente para detener a Balaam, pero la historia nos muestra que no es tan sencillo. La respuesta de Dios a Balaam establece un principio importante. La bendición divina sobre Israel no puede ser revertida por ninguna maldición humana. A pesar de la clara instrucción de Dios, Balaam sigue tentado por la oferta de Balac, lo que sugiere que su lealtad a Dios no es tan firme como debería ser. Esta ambivalencia en la actitud de Balaam se convierte en un tema recurrente a lo largo de la narrativa. La consulta divina también subraya la omnipotencia y la soberanía de Dios. A pesar de las intenciones de Balac y las tentaciones que enfrenta Balaam, la voluntad de Dios prevalece. Esta primera interacción entre Dios y Balaam establece el tono para el resto de la historia, mostrando que, a pesar de las debilidades humanas y las tentaciones, la bendición de Dios sobre su pueblo es inquebrantable y definitiva. A pesar de la clara negativa inicial de Balaam, Balac no se da por vencido. Envía un segundo grupo de mensajeros, esta vez con una oferta aún más tentadora. La segunda propuesta incluye una mayor recompensa y una promesa de honor y prestigio, aumentando así la presión sobre Balaam para que acepte. Este segundo intento de Balac muestra su desesperación y su firme creencia en el poder de las maldiciones y bendiciones.
La insistencia de Balac también pone a prueba la integridad de Balaam. A pesar de la clara instrucción de Dios en su primera consulta, Balaam decide preguntar de nuevo, lo que sugiere que está buscando una excusa para aceptar la oferta de Balac. Esta segunda consulta a Dios revela la lucha interna de Balaam entre la obediencia divina y el deseo de recompensa material. La persistencia de Balac y la vacilación de Balaam nos enseñan sobre las tentaciones y pruebas que enfrentamos en nuestra propia vida. A menudo, cuando nos enfrentamos a una tentación, la primera respuesta puede ser clara, pero la presión y la insistencia pueden hacernos dudar y buscar justificaciones para nuestras acciones. La historia de Balaam nos recuerda la importancia de mantenernos firmes en nuestra obediencia a la voluntad de Dios, incluso cuando enfrentamos tentaciones persistentes y atractivas. En respuesta a la segunda consulta de Balaam, Dios le permite ir con los mensajeros de Balac, pero con una condición crucial. Balaam debe hablar únicamente las palabras que Dios le ordene. Esta permisión divina es un punto de inflexión en la historia, ya que muestra que Dios está dispuesto a permitir que Balaam siga su camino, pero bajo estrictas condiciones. Esta decisión de Dios subraya su soberanía y su control sobre la situación. La permisión de Dios también pone a prueba la obediencia de Balaam. Aunque se le permite ir, Balaam debe recordar que no tiene libertad para actuar según su propio juicio o deseo. Debe ser un portavoz fiel de las palabras de Dios. Esta condición impuesta por Dios añade una capa de tensión a la narrativa, ya que nos hace preguntarnos si Balaam será capaz de cumplir con esta restricción. En respuesta a la segunda consulta de Balaam, Dios le permite ir con los mensajeros de Balac, pero con una condición crucial. Balaam debe hablar únicamente las palabras que Dios le ordene. Esta permisión divina es un punto de inflexión en la historia, ya que muestra que Dios está dispuesto a permitir que Balaam siga su camino, pero bajo estrictas condiciones. Esta decisión de Dios subraya su soberanía y su control sobre la situación. La permisión de Dios también pone a prueba la obediencia de Balaam. Aunque se le permite ir, Balaam debe recordar que no tiene libertad para actuar según su propio juicio o deseo. Debe ser un portavoz fiel de las palabras de Dios. Esta condición impuesta por Dios añade una capa de tensión a la narrativa, ya que nos hace preguntarnos si Balaam será capaz de cumplir con esta restricción. Este episodio también nos enseña sobre la naturaleza de la voluntad permisiva de Dios. A veces, Dios permite que sigamos ciertos caminos no porque sean su perfecta voluntad para nosotros, sino para enseñarnos lecciones importantes y para que su voluntad superior se cumpla de todas maneras. La permisión de Dios a Balaam de seguir adelante, a pesar de la advertencia inicial, sirve como una prueba de carácter y una oportunidad para que la voluntad de Dios se manifieste de manera poderosa. En el camino hacia Moab, Balaam se encuentra con una experiencia sobrenatural que subraya la gravedad de su misión. Dios envía un ángel con una espada desenvainada para bloquear su camino. Sin embargo, Balaam no percibe inicialmente la presencia del ángel, lo cual revela una ceguera espiritual en contraste con la percepción de su mula. La mula de Balaam, al ver al ángel, se desvía del camino repetidamente para evitar el peligro. Balaam, frustrado por el comportamiento aparentemente errático de su animal, la golpea 3 veces. Finalmente, Dios abre los ojos de Balaam para que vea al ángel del Señor, y es entonces cuando comprende la gravedad de la situación. Este encuentro con el ángel del Señor sirve como una advertencia final para Balaam. El ángel le dice que su camino es peligroso y que debe adherirse estrictamente a las palabras que Dios le dará. Esta intervención divina subraya la seriedad de la misión de Balaam y la necesidad de que obedezca a Dios completamente.
Uno de los episodios más memorables y sorprendentes de la historia de Balaam es cuando su mula comienza a hablar. Después de ser golpeada 3 veces, Dios abre la boca de la mula, permitiéndole expresar su frustración y temor. La mula le pregunta a Balaam por qué la está golpeando, y Balaam, en un estado de shock y confusión, responde como si fuera lo más natural del mundo tener una conversación con su animal. Este evento milagroso no solo subraya el poder de Dios para intervenir en la creación de maneras inesperadas, sino que también sirve para humillar a Balaam. La mula, un animal considerado de poca inteligencia, es utilizada por Dios para mostrar la ceguera y la obstinación de Balaam. Esta humillación tiene un propósito didáctico: recordar a Balaam que debe someterse a la voluntad divina y no confiar en su propio entendimiento. La mula parlante también añade un elemento de maravilla y misterio a la narrativa, destacando la intervención divina en momentos críticos. Este evento es un recordatorio de que Dios puede usar cualquier medio para comunicarse con nosotros y guiarnos, incluso si esos medios parecen improbables o milagrosos. A su llegada a Moab, Balaam y Balac comienzan a realizar una serie de rituales con la esperanza de obtener una maldición contra Israel. Balaam ordena la construcción de 7 altares en 3 lugares diferentes, y en cada altar se ofrecen sacrificios de toros y carneros. Estos actos rituales muestran el intento desesperado de Balac de manipular el poder espiritual en su favor. Sin embargo, cada vez que Balaam se prepara para pronunciar una maldición, Dios interviene y le da palabras de bendición para Israel. Este patrón se repite 3 veces, subrayando la futilidad de los esfuerzos de Balac y la obediencia de Balaam a las palabras de Dios. A pesar de sus deseos personales y la presión de Balac, Balaam se mantiene fiel a la condición impuesta por Dios de hablar solo lo que Él le ordene. Los altares y los sacrificios también nos enseñan sobre la naturaleza de los rituales y la verdadera fuente de poder espiritual. Los actos externos de sacrificio y ritual no tienen poder en sí mismos. Lo que importa es la intención y la obediencia a la voluntad divina. En este caso, los rituales de Balac y Balaam son inútiles porque están en contra de la voluntad de Dios, quien ha decidido bendecir a Israel. En lugar de maldecir a Israel, Balaam pronuncia 4 bendiciones distintas sobre el pueblo, cada una más poderosa que la anterior. Estos discursos proféticos no solo frustran las intenciones de Balac, sino que también ofrecen una visión del favor y la protección divina sobre Israel. Las bendiciones de Balaam incluyen promesas de prosperidad, victoria y crecimiento para el pueblo de Dios. Estas bendiciones también tienen un significado profético más amplio. En uno de sus discursos, Balaam predice la llegada de una estrella de Jacob y un cetro de Israel, lo cual es interpretado por muchos como una referencia mesiánica. Esta profecía añade una dimensión futura a las bendiciones, señalando la venida de un rey que gobernará con justicia y poder. La transformación de las maldiciones en bendiciones subraya la soberanía de Dios y su capacidad para convertir las intenciones malignas en bien. A pesar de los planes de Balac y la vacilación de Balaam, la voluntad de Dios prevalece y su pueblo es bendecido en lugar de maldecido. Esta narrativa nos enseña que, en última instancia, la bendición y protección de Dios son inquebrantables e imparables. Las profecías de Balaam no solo bendicen a Israel, sino que también contienen visiones del futuro. Una de las más notables es la profecía sobre la estrella de Jacob, que muchos interpretan como una referencia al Mesías. Esta predicción señala la llegada de un líder poderoso que gobernará con justicia y traerá paz y prosperidad al pueblo de Dios.
Estas profecías añaden una dimensión escatológica a la narrativa, vinculando los eventos presentes con el futuro redentor de Israel. La visión de la estrella de Jacob ha sido interpretada a lo largo de los siglos como una referencia a Jesucristo, quien es considerado la realización de esta promesa mesiánica. La inclusión de estas profecías en los discursos de Balaam subraya la naturaleza divina de su mensaje. A pesar de sus intenciones personales y las circunstancias que lo rodean, Balaam es utilizado por Dios para revelar verdades profundas y significativas sobre el destino de Israel y el mundo. Esta dimensión profética añade profundidad y significado a la historia y nos recuerda que la voluntad de Dios trasciende el tiempo y el espacio. La frustración de Balac alcanza su punto máximo cuando se da cuenta de que sus esfuerzos han sido en vano. En lugar de maldiciones, ha recibido bendiciones para Israel y esto lo llena de ira y desesperación. Balac recrimina a Balaam por no cumplir con su tarea y expresa su furia por el fracaso de su plan. La reacción de Balac nos muestra la impotencia de los enemigos de Dios cuando se enfrentan a su voluntad soberana. A pesar de sus mejores esfuerzos y sus recursos, Balac no puede cambiar el destino de Israel ni revertir las bendiciones de Dios. Esta frustración subraya la futilidad de oponerse a la voluntad divina y la inevitabilidad del plan de Dios. La ira de Balac también sirve como un contraste con la obediencia de Balaam. Aunque Balaam enfrenta tentaciones y presiones, finalmente se mantiene fiel a la condición impuesta por Dios. La frustración de Balac y la obediencia de Balaam nos enseñan sobre la importancia de seguir la voluntad de Dios, incluso cuando enfrentamos oposición y desafíos. Aunque Balaam no puede maldecir a Israel, su historia no termina aquí. Según Números 31:16 y otros pasajes bíblicos, Balaam da un consejo a Balac sobre cómo hacer que Israel tropiece. Sugiere que los moabitas seduzcan a los israelitas para que participen en la idolatría y la inmoralidad, lo cual resultaría en la ira de Dios contra su propio pueblo. Este consejo revela la verdadera naturaleza de Balaam y su disposición a actuar contra Israel por ganancia personal. Aunque no puede pronunciar una maldición directa, busca una manera indirecta de lograr el mismo objetivo. Esta estrategia resulta en la caída de muchos israelitas en la idolatría y la inmoralidad, lo que provoca una plaga en el campamento de Israel. El consejo de Balaam subraya los peligros de la tentación y la idolatría para el pueblo de Dios. Aunque están protegidos por la bendición divina, su propia desobediencia y pecado pueden llevar a consecuencias graves. Esta lección es relevante para nosotros hoy, recordándonos la importancia de la fidelidad y la obediencia a Dios en todas. Y así, queridos amigos de Narrativa Sagrada, llegamos al clímax de esta fascinante historia. Balaam, el profeta que escuchó la voz de Dios a través de una humilde asna, nos deja una lección inolvidable. A través de su vida, Dios nos muestra que su voluntad es suprema y que, sin importar nuestras intenciones, sus planes siempre prevalecen. Pero, ¿qué significa esto para nosotros hoy? ¿Estamos, como Balaam, escuchando verdaderamente la voz de Dios en nuestras vidas? ¿O permitimos que nuestras ambiciones y deseos nos desvíen del camino correcto? Imagina por un momento, ¿qué habría pasado si Balaam hubiera ignorado las advertencias de su asna? Si hubiera cerrado sus oídos al mensaje divino, la historia podría haber tenido un desenlace muy diferente. ¿Y tú? ¿Estás atento a las señales y mensajes que Dios te envía en tu día a día? La historia de Balaam no solo es un relato antiguo, es un espejo en el que podemos vernos reflejados. Nos invita a cuestionarnos. ¿Estamos dispuestos a cambiar de rumbo cuando Dios nos habla, aunque sea a través de los medios más inesperados? Ahora, piensa en esto.
¿Cuántas veces en tu vida has sentido que algo o alguien te detiene, te hace cuestionar tus decisiones, te hace reflexionar? ¿Podría ser Dios tratando de comunicarse contigo? La reflexión sobre Balaam nos lleva a una pregunta crucial. ¿Estamos preparados para obedecer la voz de Dios, incluso cuando contradice nuestros propios planes y deseos? Déjanos tus pensamientos en los comentarios. Queremos saber, ¿alguna vez has tenido una experiencia en la que sentiste que Dios te estaba hablando de una manera inesperada? ¿Cómo reaccionaste? Y recuerda, la Biblia está llena de historias como esta, llenas de enseñanzas profundas y reveladoras. No te pierdas el próximo episodio de Narrativa Sagrada, donde exploraremos más relatos bíblicos emocionantes que desafiarán y enriquecerán tu fe. Hasta la próxima, y que Dios te bendiga.